Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, bueno, les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que a mí me encanta traerles noticias frescas, jugosas y sobre todo, que les mantengan al filo del asiento, y hoy, lo vamos a lograr. El título lo dice todo: 13 de agosto de 2025, la impactante noticia de Tuba y Engin sorprende a todos. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de una bomba, de un bombazo mediático que sacudió al mundo del espectáculo el año pasado. Ya saben, ese día que todos recordamos, ese día que paralizó las redes sociales, los noticieros, todo. Para los que no estén muy familiarizados con ellos, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial. Sus nombres son sinónimo de talento, belleza, profesionalismo y, por supuesto, muchísimos éxitos en telenovelas y series que han conquistado corazones en todo el mundo. Imagínense el impacto, la sorpresa, el shock cuando, bueno, ya les voy a contar. Pero antes quiero recordarles algo: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y así estaremos juntos en todas las novedades del mundo del entretenimiento. Ya saben, me encanta tenerlos por aquí. Ok, vamos al grano. El 13 de agosto de 2025 el Internet explotó. Las redes sociales ardieron. Los medios de comunicación se volvieron locos. ¿La razón? Un anuncio que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y es que después de años de rumores, de especulaciones, de una supuesta relación que se mantenía en secreto, finalmente se confirmaba. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek estaban juntos. Y no solo eso. Se casaban. Sí, señores y señoras, lo que durante años fue un sueño para muchos fans, una especulación constante, se hizo realidad. Pero, esperen, que la cosa no termina ahí. La noticia fue impactante por muchas razones. Primero porque, como les digo, la relación siempre fue muy discreta. Se habían rumoreado encuentros, miradas cómplices, pero nunca una confirmación oficial. Siempre mantuvieron un perfil bajo, cuidando mucho su privacidad. Así que, de repente, ¡boom! Anuncio de boda. Increíble. Segundo porque ambos son figuras muy queridas y con un historial amoroso, digamos, interesante. Tuba, por ejemplo, había estado casada con Onur Sailak, también actor, y tenían 2 hijas gemelas. La separación, aunque discreta, fue noticia en su momento. La prensa sensacionalista, como siempre, había especulado con posibles razones, desacuerdos creativos, diferencias en la forma de criar a las niñas, e incluso infidelidades. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja y privada de lo que los medios podían adivinar. La separación, aunque amistosa, fue un duro golpe para Tuba, quien siempre priorizó el bienestar de sus hijas y mantuvo un perfil bajo para protegerlas de la exposición mediática. Engin, por su parte, siempre ha sido mucho más reservado con su vida personal, aunque se le han conocido algunas relaciones. Su hermetismo, paradójicamente, solo alimentaba la curiosidad del público. Se sabía de su dedicación al trabajo, de su profunda sensibilidad, de su compromiso con causas sociales y ambientales. Pero en lo referente a su vida amorosa, la información era escasa y fragmentada. Se le atribuían romances, pero nunca se confirmaba nada. Esta cautela, alimentada por su propia personalidad y por las exigencias de la fama, lo convertía en un personaje aún más enigmático y deseable. Entonces este anuncio significaba un gran cambio para ambos, un paso importante, una decisión que involucraba no solo sus sentimientos, sino también sus vidas personales y profesionales. Era una declaración pública de amor, una apuesta por la felicidad, una confirmación de que, a pesar de los miedos y las presiones, estaban dispuestos a arriesgarse. Ahora bien, ¿cómo se enteró el mundo? Pues, como suele suceder en estos tiempos, gracias a las redes sociales y a una filtración que, aunque no se confirmó, fue muy creíble. Un paparazzi, al parecer, obtuvo unas fotos de la pareja, en lo que parecía ser una sesión de fotos previa a la boda. En las imágenes se les veía radiantes, felices, enamorados, completamente derretidos el uno por el otro. La sesión, según las fuentes, se había realizado en una villa de ensueño en la costa turca, con vistas al mar Egeo. El lugar paradisíaco y romántico era el escenario perfecto para inmortalizar el amor de la pareja. Tuba, con un vestido de novia de ensueño, diseñado por un famoso diseñador italiano, parecía una diosa.
Su belleza etérea y elegante irradiaba felicidad. Eun-jin, por su parte, lucía impecable en un traje a medida, con una sonrisa que revelaba su profunda alegría. En las fotos se les veía abrazándose, besándose, mirándose con una intensidad que traspasaba la pantalla. La química entre ellos, ya había cautivado a millones de espectadores en sus trabajos juntos, se materializaba en una conexión palpable, en una complicidad que iba más allá de la amistad y la admiración. Las fotos eran, sin duda, la prueba definitiva de que su amor era real. Estas fotos obviamente se filtraron a los pocos minutos y se viralizaron a una velocidad impresionante. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los portales de noticias, los programas de televisión, las revistas del corazón, todos se hicieron eco de la noticia. El 13 de agosto de 2025 se convirtió en el día en que la boda de Tuba y Eun-jin se convirtió en el tema de conversación global. La noticia fue un auténtico terremoto. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de cariño, de apoyo. Por fin, merecen ser felices, la pareja perfecta, eran algunos de los comentarios que se podían leer. Los hashtags #Tuba Eun-jin Forever y #El amor triunfa se convirtieron en tendencia mundial. Los clubs de fans de ambos actores celebraron la noticia con júbilo. Se organizaron fiestas, eventos y homenajes en diferentes partes del mundo para celebrar el amor de la pareja. Y es que honestamente era algo que muchos esperaban, que muchos deseaban. La química entre ellos en las telenovelas en las que habían trabajado juntos era innegable. La admiración mutua, evidente. Y el hecho de que ambos fueran solteros, o en ese momento lo estuvieran, solo hacía que la fantasía creciera. Durante años se especuló sobre una posible relación entre ambos. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos de cariño fuera de las cámaras, de encuentros secretos. Sin embargo, hasta el momento, no había pruebas concretas que confirmaran estos rumores. Pero la esperanza, la ilusión, la fantasía, siempre estuvieron presentes en el corazón de los fans. La boda, por supuesto, fue un evento privado, íntimo. Se sabe que se celebró en un lugar emblemático de Estambul, con una ceremonia religiosa y una posterior fiesta en un lujoso hotel con vistas al Bósforo. A pesar de la discreción, algunos detalles filtrados a través de fuentes cercanas a la pareja revelaron que la boda fue un evento mágico y lleno de emociones. La decoración, inspirada en la naturaleza, combinaba flores, velas y luces tenues, creando un ambiente romántico y acogedor. Los invitados, entre los que se encontraban amigos, familiares y compañeros de trabajo, disfrutaron de una cena exquisita, música en vivo y momentos inolvidables. La pareja bailó su primer baile como marido y mujer, sellando su amor con un beso apasionado y dejando una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. Se filtraron algunas fotos, algunos detalles, y lo poco que se supo, solo sirvió para confirmar que había sido una celebración mágica. Una ceremonia llena de amor, de emociones, de risas. La novia, Tuba, deslumbrante con un vestido espectacular, diseñado por un reconocido diseñador turco, que resaltaba su belleza natural. El novio Eun-jin, luciendo impecable en un traje a medida, sonriente y visiblemente emocionado. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos celebrando el amor de esta pareja. Después de la boda, la pareja se mantuvo un poco alejada del ojo público. Decidieron disfrutar de su luna de miel en un lugar paradisíaco y, sobre todo, de su privacidad. Eligieron un destino exótico y romántico, donde pudieron relajarse, desconectar del mundo y disfrutar de su amor sin presiones ni miradas indiscretas. Y aunque ambos continuaron con sus proyectos profesionales, siempre intentaron mantener una vida personal discreta, sin exponerse demasiado. Tuba, conocida por su profesionalismo y su compromiso con su trabajo, se centró en sus nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Eun-jin, por su parte, continuó consolidando su carrera actoral, eligiendo cuidadosamente sus papeles y priorizando su bienestar emocional. La pareja, a pesar de la fama y la atención mediática, siempre intentó mantener una vida normal. Se les vio en contadas ocasiones paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes discretos, o asistiendo a eventos sociales de forma selectiva. Su prioridad era proteger su intimidad, preservar su amor y construir una relación sólida y duradera. Pero como siempre, las historias de amor no siempre son perfectas. Y aunque en un principio todo parecía idílico, con el tiempo, empezaron a surgir rumores. Rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas en la relación.
Y lamentablemente esos rumores con el tiempo se confirmaron. En los meses siguientes a la boda, comenzaron a aparecer señales sutiles de distanciamiento. Se notaba que pasaban menos tiempo juntos, que sus apariciones públicas eran cada vez más espaciadas. Las redes sociales, que en un principio habían sido un canal de comunicación para los fans, se vaciaron de contenido relacionado con la pareja. Las fotos y los mensajes románticos desaparecieron. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, comenzaron a especular sobre una posible crisis. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de la dificultad de mantener una relación estable en medio de la intensa agenda de trabajo de ambos actores. Los paparazzi intensificaron su labor, acechando a la pareja en busca de una imagen que confirmara los rumores. La pareja anunció su separación, 2 años después de haberse casado. Una noticia que, aunque no tomó por sorpresa a todos, volvió a conmocionar al mundo del espectáculo. La noticia, dada a conocer a través de un comunicado oficial, fue breve y concisa. Se pedía respeto a su privacidad y se anunciaba el fin de la relación. ¿Las razones? Nunca se han hecho públicas, pero se especula con diferencias irreconciliables, con problemas de convivencia, con el desgaste propio de cualquier relación. La prensa, como siempre, se lanzó a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se habló de diferencias de carácter, de incompatibilidad de horarios, de la dificultad de compaginar las carreras profesionales con la vida personal. Lo cierto es que a pesar de este final agridulce, la historia de amor de Tuba y Engin, que comenzó un 13 de agosto de 2025, siempre será recordada como una de las más emocionantes y románticas del mundo del espectáculo. Una historia que nos demostró que a veces los sueños se hacen realidad, pero que, lamentablemente, no siempre tienen un final feliz. La separación, aunque dolorosa, no empañó el cariño y la admiración que el público sentía por ambos actores. Ambos continuaron con sus carreras, cada uno por su lado, demostrando su profesionalismo y su talento. Tuba, fortalecida por esta experiencia, se enfocó en sus proyectos laborales y en el cuidado de sus hijas. Engin, por su parte, siguió cautivando a sus fans con sus interpretaciones y demostrando su valía como actor. Pero bueno, esa es la vida, ¿no? Y al final, lo importante es recordar los buenos momentos, celebrar el amor y desearle a ambas partes lo mejor en sus futuros. La historia de Tuba y Engin, aunque con un final agridulce, dejó una lección importante, que el amor, a pesar de sus altibajos, es una experiencia valiosa y transformadora. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya mantenido pegados a la pantalla. Hemos repasado la impactante noticia de la boda de Tuba y Engin, el revuelo mediático que generó y el posterior anuncio de su separación. Un resumen que nos recuerda que las relaciones sentimentales, incluso las más mediáticas, pueden ser complejas y que el amor, aunque maravilloso, no siempre es para siempre. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen que se equivocaron en algo? ¿O simplemente las cosas no funcionaron? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, así que no duden en dejar sus comentarios, todas sus teorías y sus pensamientos al respecto. Recuerden que aquí siempre nos encanta debatir, intercambiar opiniones, y sobre todo, compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Y antes de irme, no olviden darle un buen like al vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que me encanta tenerlos por aquí. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.